De pequeña oía historias raras que mi padre contaba sobre una bruja que vivía en el Cerro de la Estrella. Las contaba como si fueran ciertas, pero yo siempre pensaba que solo eran para asustarnos. ¿Sabes esas cosas de las que habla todo el barrio, pero que nadie ha visto? Bueno, crecí pensando que era eso, una leyenda, tonterías. Pero cuando mi madre decidió que pasara un tiempo en casa de la tía Lupe, que vive prácticamente al lado del cerro, fue como si me hubieran lanzado de lleno al corazón de estas historias. Los primeros días todo fue normal. El silencio, el bosque, ese olor a tierra seca al caer la tarde. Pero en la primera noche sin luna, mi primo Iván decidió contarme algo que, sinceramente, lo puso todo patas arriba. Estábamos sentados en el porche con solo la luz de la sala encendida. Iván no se inventa nada. Es callado, siempre lo ha sido. Pero ese día parecía nervioso. Dijo que en 2016 regresaba en coche por una calle que rodea la colina. Era tarde, todo estaba oscuro, y jura haber visto a una mujer de pie en el aire. Así es, flotando. No caminaba, no hablaba, simplemente estaba allí, como suspendida por algo invisible. Tenía los brazos abiertos, la cabeza medio caída hacia un lado, y su pelo, enfatizó esto, era completamente blanco, largo y parecía seco, como paja. Dijo que se quedó paralizado. No podía ni mover un dedo. Dijo que tenía la sensación de que si ella se daba cuenta de que la miraba, algo horrible sucedería. Se quedó quieto hasta que logró dar marcha atrás y salir del lugar, casi llorando. Después de que me lo contara, me reí un poco torpemente, intentando tomármelo como una broma, pero me di cuenta de que no bromeaba. Ni siquiera pudo mirarme mucho tiempo mientras hablaba. Y lo peor, al día siguiente me llevó al lugar donde ocurrió. La calle era realmente extraña. No había un alma, solo esos árboles secos a ambos lados y el muro de piedra de la colina al fondo. Cuando paramos el coche, sentí un escalofrío extraño como cuando entras en un lugar donde sabes que no debes estar. Y era de tarde con un sol radiante. Iván solo dijo, fue ahí mismo, y seguía mirando al suelo, como si esperara que algo volviera a aparecer. A partir de ese día empecé a prestar más atención a las noches allí. No puedo explicarlo, pero las noches en esa casa tienen un peso diferente. La ausencia de ruido es tan fuerte que parece que el silencio grita. No es como el silencio de la ciudad, es algo más. A veces me despertaba en mitad de la noche, empapado en sudor frío, sin motivo alguno. Y peor aún, empecé a soñar con esa mujer. En los sueños no hacía más que rondar, con los brazos abiertos, siempre con el pelo delante de la cara, como si me estuviera esperando. Siempre estaba en el mismo sitio, en la misma calle. Me despertaba con el corazón acelerado mirando a mi alrededor, como si esperara encontrar a alguien en un rincón, observándome. Una noche me despertó un ruido extraño que venía del exterior. Algo entre el sonido de un viento fuerte y un silbido prolongado, como si alguien llamara a alguien desde arriba. Miré por la ventana y aunque no quería, sentí unas ganas absurdas de salir. Sabía que era una pésima idea, pero mi cuerpo parecía reaccionar por sí solo. Me puse las zapatillas y caminé muy despacio, atravesando la oscura sala de estar de casa de mi tía hasta llegar al porche. Al abrir la puerta el viento cesó. Todo quedó en silencio absoluto. Y entonces miré la colina. Allá arriba, en la oscuridad absoluta, había una forma blanca en el aire, bastante lejana. La vi porque contrastaba con la oscuridad total. No se movía, no emitía ningún sonido. Simplemente estaba allí. Me quedé paralizada. Fue como si mi cuerpo se hubiera apagado. Intenté parpadear, pero mis ojos no respondían bien. Era como estar despierta en una pesadilla. La figura era exactamente como Iván la había descrito. Brazos abiertos flotando, cabello blanco cayéndole. Parecía una cruz viviente suspendida en el aire, e incluso desde tan lejos sentí que sabía que la estaba mirando. Lo más extraño fue que no parecía enojada ni violenta, sino más bien una advertencia, como si significara, lo viste, ahora aguanta. Me quedé allí unos segundos que parecieron horas, hasta que una ráfaga de viento me empujó hacia atrás, como diciéndome que era hora de entrar. Corrí sin pensar y me encerré en la habitación, sudando y respirando con dificultad. Al día siguiente no le dije nada a nadie, ni siquiera a Iván. Parecía demasiado absurdo para expresarlo con palabras, pero mi mente no dejaba de darle vueltas. Intenté encontrar una explicación lógica, una sombra, una figura, cualquier cosa, pero nada tenía sentido. Y lo más extraño, empecé a notar que algunas personas del barrio evitaban acercarse a la colina por la noche. Una mujer en el mercado le susurró al cajero que no dejaba que su nieto jugara en el jardín después del atardecer, y me di cuenta de que nadie hablaba directamente del tema. Era como si todos supieran algo, pero
fingieran no saberlo. Había tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando su próxima aparición. Esa misma semana, en la segunda noche sin luna consecutiva, me desperté de nuevo con esa horrible sensación de que alguien me observaba. Era tan fuerte que todo mi cuerpo se acurrucó en la cama. Intenté encender la lámpara, pero la bombilla parpadeó y se fundió al mismo tiempo. La habitación se sumió en una densa oscuridad que parecía pesarme en el pecho. Fue entonces cuando oí el sonido. No era un grito ni un susurro. Era algo así como una respiración larga y prolongada muy cerca de la ventana. Estaba paralizada. Sabía que si miraba no habría vuelta atrás. Algo dentro de mí lo decía con tanta fuerza que lo único que pude hacer fue girarme hacia un lado, taparme la cabeza con la manta y rezar, aunque no sabía qué creer. A la mañana siguiente vi unas marcas extrañas en el suelo del patio. Era como si alguien hubiera arrastrado sus pies descalzos por la tierra húmeda, desde el pavimento lateral de la casa hasta la base de la ventana de mi dormitorio. Eran huellas pequeñas, casi deshechas, pero supe que eran de alguien ligero, como si apenas tocaran el suelo. Llamé a mi tío y fingí haber visto algo extraño para que echara un vistazo, pero solo me echó un vistazo y dijo que debía ser el perro del vecino. Pero ningún perro camina en línea recta hacia una ventana y luego desaparece en el aire. A partir de ese día empecé a dormir con el móvil grabando audio durante la noche, solo, para ver si podía captar algún sonido extraño. Y lo hice. Un leve silbido como estática, pero durante unos segundos pareció formar palabras. Bajo, arrastrado, casi como alguien intentando hablar bajo el agua. Oír eso me dio tantas náuseas que vomité en el baño. Me estaba volviendo paranoico, pero al mismo tiempo era real. Estaba sucediendo. Empecé a notar que cada vez que la luna desaparecía, la luz en casa cambiaba. Los aparatos electrónicos fallaban. Las luces parpadeaban. Los perros de pie. Los vecinos ladraban hacia la colina sin parar durante horas. Hubo una noche en que el ventilador simplemente se apagó a las 3 de la mañana. Y poco después oí un sonido hueco, como un crujido seco, proveniente del techo. Y no era madera. Era como si algo hubiera golpeado fuerte, como un puñetazo. No tuve el valor de subir al ático ni decírselo a nadie. El miedo ya me dominaba. Dormir se convirtió en una tarea imposible. Las cosas llegaron a tal punto que sentía que me observaban incluso de día. Era como si la colina tuviera ojos. Y sin importar dónde estuviera en la casa, siempre tenía esa incómoda sensación de que algo me seguía, como si una presencia estuviera pegada a mi espalda esperando a que bajara la guardia. Dejé de salir a la calle. Mis viajes a la panadería se convirtieron en misiones. Y cada vez que alguien pasaba a mi lado y decía algo sobre las noches vacías, sabía de qué hablaban, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Incluso intenté volver a casa de mi madre, pero me pidió que ayudara a mi tía un tiempo más, porque tenía problemas de salud. No tuve el valor de explicarle por qué quería irme. La última noche que me quedé allí, ocurrió algo diferente. No pude dormir como era mi costumbre, y decidí acostarme con los auriculares puestos, escuchando un podcast. Eran casi las 4 de la mañana cuando el audio se detuvo. Silencio total. Me quité los auriculares y me di cuenta de que toda la casa estaba en silencio, como si se hubiera desconectado del mundo. Me levanté para ir al baño y al atravesar el pasillo vi una luz tenue que salía de la cocina. Pensé que era el refrigerador abierto, pero al acercarme, la luz se apagó sola. Cuando miré por la ventana del fregadero, allí estaba, mucho más cerca que las otras veces, flotando sobre el patio trasero. Ahora podía ver su rostro, pálido, arrugado y con los ojos completamente negros. No era humano, pero tampoco era un monstruo. Era algo intermedio, algo que nunca debía haber visto. No sé cuánto tiempo estuve allí mirando fijamente. Mi respiración se volvió superficial, mi pecho apretado. Sentía que si me movía, algo dentro de mí se rompería. Ella no emitió ningún sonido, pero su presencia era ensordecedora. Podía sentirla en el estómago como una presión que se hacía más fuerte a cada segundo. Estaba temblando. Empecé a sudar, incluso con el aire frío que entraba por la ventana. Y entonces, sin previo aviso, giró la cabeza hacia mí. No rápido, no despacio. Fue un movimiento mecánico, milimétrico, como si hubiera sabido exactamente dónde estaba desde el principio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mi cuerpo cedió. Caí de rodillas allí mismo, sintiendo un miedo tan profundo que sentí que me iba a desmayar. Pero entonces, simplemente desapareció. No voló, no corrió, no se escondió. Un segundo estaba allí, al siguiente no. La luz del pasillo parpadeó, el sonido de la calle regresó y todo pareció normal otra vez. Pero yo no era el mismo. Me tambaleé de regreso a mi
Habitación con las piernas temblando. No dormí. Me senté en mi cama hasta el amanecer, esperando alguna señal de que regresaría. Pero no lo hizo. Nunca lo hizo. Al día siguiente empaqué mis cosas y me fui sin decirle a nadie. Hasta el día de hoy, cuando intento contarle esta historia a alguien, me siento un poco loco yo mismo. Pero lo vi. Y sé lo que vi. Esa cosa existe. Y si todavía está allí, esperando otra noche sin luna, no quiero estar cerca para descubrirlo. Durante meses después de PC, irme. Intenté seguir con mi vida con normalidad, pero era imposible. Cualquier sombra de la farola me paralizaba. Cualquier sonido fuera de lugar me recordaba esa respiración. Volví a vivir con mi madre. Empecé terapia e intenté convencerme de que podrían haber sido un arrebato, una alucinación, cualquier cosa. Pero en el fondo sabía que no. Y lo que más me molesta es que nadie volvió a hablar de ello. Ni siquiera Iván. Cuando le envié un mensaje preguntándole si lo había vuelto a ver, solo dijo, mejor no hablar de ello. Y desde entonces no ha vuelto a sacar el tema. Parece que todos allí han decidido aceptarlo, o fingir que no pasó. No puedo. A veces cuando hay una noche sin luna aquí, me mantengo alerta. Sin querer miro por la ventana más de una vez, solo para asegurarme. Porque incluso lejos de la colina, incluso después de intentar borrarla de mi mente, esa figura sigue regresando. No en sueños, no en visiones, sino en sentimientos. Esa sensación de ser observado, de que hay algo en el aire que no pertenece a este mundo. Algo que fingimos que no existe porque así es más fácil, pero sé que sí existe. Lo vi, y lo peor de todo es que terminó como empezó, de la nada, como si solo quisiera que supiera que está ahí, que siempre ha estado ahí, y que tarde o temprano volverán a aparecer por alguien. Hace un tiempo encontré un foro en línea donde los lugareños intercambiaban historias sobre el Cerro de la Estrella. La mayoría eran vagas, llenas de lagunas, pero hubo una que me impactó. Un hombre contó que en 2004 vio a una mujer flotando en el mismo lugar donde Iván había aparcado su coche. Lo describió igual: brazos abiertos, pelo blanco, rostro pálido e inmóvil. Dijo que después de eso pasó semanas con hemorragias nasales todas las noches sin explicación médica. Nunca más se acercó al cerro. Me quedé mirando la pantalla de mi móvil con la mano temblorosa, porque era exactamente igual, solo que años antes, y el hombre nunca publicó nada después de eso, como si solo quisiera advertir, dejar constancia y desaparecer. Después de todo esto, lo que más me asusta es no recordar su rostro, ni el hecho de que apareciera tan cerca. Lo que más me molesta es el silencio que sigue, la forma en que todo simplemente volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Es como si esa cosa fuera parte del paisaje, como si solo se mostrara cuando quería, y ya está. No deja rastro, no deja marca, solo miedo. El miedo de saber que el mundo no es solo lo que vemos, que hay capas, presencias y tal vez incluso reglas que nadie ha explicado jamás. Y sin embargo la vida continúa, como si nada hubiera pasado. Pero pasó, y solo recordándolo, ya puedo sentir ese escalofrío recorriendo mi espalda de nuevo. Desde entonces nunca he vuelto a casa de mi tía. Sigue viviendo allí, tan tranquila como siempre, y nunca ha dicho nada. A veces me pregunto si ella también lo habrá visto y simplemente habrá elegido vivir en silencio. ¿Quién sabe? He intentado olvidarlo, he intentado enterrarlo como algo inventado por mi cabeza, pero hay días en que me despierto en mitad de la noche con la sensación de que alguien me observa, de pie en el rincón oscuro de la habitación, y no hay nada allí, solo silencio, el mismo silencio que sentí esa mañana, el mismo silencio que llegó antes de que ella apareciera. Es como si algo estuviera acechando, esperando el momento oportuno para demostrar que sigue ahí. Y lo más extraño es esto: nunca la volví a ver, nunca volví a soñar con ella. Nada. Fue como si ese capítulo simplemente hubiera terminado. Sin explicación, sin aviso, sin respuesta. Simplemente se detuvo. Y eso es lo que más me inquieta, porque no sé si rompió conmigo o si solo está esperando la próxima vez. Nunca he sido de los que se asustan. Camino tarde por la noche, tomo el metro en un tren casi vacío, cruzo calles desiertas. Nada de eso me hizo pensarlo dos veces. Pero hubo una noche, de vuelta del trabajo, que me trastocó la cabeza de una forma que todavía no he podido comprender del todo. Fue como caer en una pesadilla. Y lo peor es saber que estuve tan cerca de aceptarlo. Ocurrió en 2019, un martes cualquiera. Trabajaba en un restaurante y ese día había mucha gente. Salí sobre las 11 de la noche y tomé la línea azul hacia el sur de la ciudad. La estación estaba casi vacía, solo había 3 o 4 personas en el vagón conmigo.
Me puse los auriculares y me apoyé en la pared, listo para dormitar hasta mi parada. Luego, en la siguiente parada, subieron 3 mujeres. Me llamaron la atención enseguida por lo fuera de lo común. Llevaban vestidos antiguos, ¿sabes? Como los de antes, pero nada de fantasía. Eran reales, desgastados, un poco deslucidos. Todas estaban muy pálidas, con el pelo recogido a la antigua, y una de ellas llevaba en brazos lo que parecía un bebé envuelto en una manta gris. No hablaban entre sí, solo miraban a su alrededor, como si buscaran a alguien. Al pasar junto a mí, percibí un olor dulce y nauseabundo, como a flores marchitas mezcladas con algo agrio. Y fue entonces cuando una de ellas me miró fijamente a los ojos y dijo, con una voz que parecía un susurro, pero que oí perfectamente, ¿te gustan los libros? Eso me tomó por sorpresa. Le quité un auricular al teléfono y contesté automáticamente como diciendo, me gusta, ¿por qué? Sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos, y dijo que tenía varios en casa y que si quería podía enseñármelos. Habló despacio con una calma extraña como si estuviera segura de que diría que sí. Las otras 2 mujeres no me quitaban la vista de encima. La del bebé se mecía suavemente, como si meciera algo. Intenté ser educada, pero sentí un nudo en el estómago. Era como si todo mi cuerpo me dijera que me levantara y cambiara de coche. Pero al mismo tiempo, una parte de mí quería seguir escuchando. Había algo cautivador en su voz. Era como si me atrajera hacia sí. La conversación no duró mucho, pero se me hizo larga. Empezó a describir los libros, a hablar de títulos que ni siquiera conocía, a decir que coleccionaba ediciones antiguas y raras. Incluso dijo que uno de ellos le habla a cualquiera que sea sensible. Cuando dijo eso me di cuenta. No era una frase rara para ligar ni una nariz, conversación entre personas excéntricas. Era algo más. Y fue entonces cuando vi al bebé, o mejor dicho, volví a mirar la manta y me di cuenta de que fuera lo que fuese no se movía, ni siquiera respiraba. Era duro, como si fuera de madera o cartón, y el contorno de su cara era demasiado recto. Una muñeca. Sostenía una muñeca como si fuera una niña, y sonreía. En ese momento sentí un escalofrío violento en la nuca. Instintivamente me aparté, diciendo que estaba cansado y que bajaría pronto. Ella seguía sonriendo, pero ahora su rostro parecía más estirado, como si el tiempo se hubiera detenido allí y solo ella siguiera sonriendo, sin pestañear, sin mover un músculo más allá de la boca. Fue en ese momento que me di cuenta de algo más. El vagón se había llenado más. La gente subió en las estaciones anteriores y yo ni me di cuenta. Quizás estaba tan absorto en esa conversación tan extraña que ni siquiera me fijé en el mundo que me rodeaba. Un hombre se acercó, me tocó el hombro y preguntó en voz baja, ¿los conoce? Asentí lentamente y él dejó escapar un profundo suspiro, como si ya lo hubiera esperado. La mujer que me había hablado giró la cara hacia la ventana y los demás hicieron lo mismo. El tipo a mi lado dijo sin mirarlos, intentaron llevarse a mi primo en 2014. Nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Eso me dio escalofríos. Otra mujer que estaba más atrás se acercó y dijo, el bebé es de cartón, siempre lo es. Le pregunté si era algún tipo de secta, un espectáculo, algo que pudiera entender racionalmente, y simplemente respondió, son brujas. Todos los que viven cerca de la línea conocen la historia. Cuando aparecen, siempre desaparece alguien. Los miré de nuevo y lo que vi me detuvo. El muñeco estaba más expuesto ahora, y la cara era una mezcla grotesca de pintura infantil y una expresión de dolor. Nunca había sentido tanto miedo sentada en un banco del metro. Era un miedo tranquilo, pero me oprimía el pecho como si algo estuviera a punto de suceder y no tuviera escapatoria. Las 3 mujeres estaban quietas, como si el tiempo se hubiera detenido para ellas. Y esa muñeca, Dios mío, no solo era fea, había algo raro en ella. Parecía vieja, manchada, y aunque claramente era de cartón, parecía estar mirándome fijamente, como si su rostro hubiera cambiado un poco desde la última vez que la miré. Me levanté lentamente y el hombre a mi lado susurró, no les hables más, ni siquiera respondas, haz como que no me ves. Eso me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué me habían elegido a mí, precisamente a mí? ¿Qué veían en mí? La siguiente estación aún estaba lejos. Me puse de pie, apoyándome en la puerta, intentando fingir que miraba el móvil, pero me temblaban tanto las manos que apenas podía tocar la pantalla. El vagón parecía un lugar sin salida. Cada segundo parecía eterno. Y lo más extraño, nadie más parecía notar nada extraño. La mayoría seguía con sus vidas, usando el móvil, leyendo, bostezando. Solo ese pequeño grupo
que se había dado cuenta, sabía lo que estaba pasando. Cuando por fin anunciaron la estación donde iba a bajar, casi me desplomé de alivio. Esperé a que se abriera la puerta y salí rápidamente, sin mirar atrás. Y antes de que se cerrara, oí una última frase de la mujer del medio. La próxima vez, ven tú. Después de bajar del metro, caminé sin parar unas 3 manzanas. Ni siquiera recuerdo si iba en la dirección correcta. Solo quería alejarme lo más posible de esa estación. Solo me detuve. Al llegar a una plaza bien iluminada y me senté en un banco, jadeando, intentando comprender qué acababa de pasar. Mi corazón seguía latiendo aceleradamente y sudaba fríamente. Repasé todo en mi cabeza. La conversación, el bebé de cartón, sus sonrisas, las miradas de los demás pasajeros. Esto no era normal. No era solo gente extraña. Era como si hubiera caído en una trampa que casi funcionó. Sabía que si hubiera dicho que sí, me habría ido. Ni siquiera sé por qué. Era como si me hubieran quitado la voluntad, como si ya no fuera mía. Durante los siguientes días no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara del muñeco, la pintura torcida, el contorno dolorido y la forma en que parecía seguirme con la mirada. Empecé a buscar en internet para ver si alguien más había vivido algo similar. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estas historias sí existen. Gente que denuncia mujeres en el metro, bebés falsos, invitaciones a visitar casas con bibliotecas ocultas. Cada historia era un poco diferente, pero todas tenían un patrón. Siempre de noche, siempre con 3 mujeres, siempre alguien que casi fue secuestrado. Y las historias nunca terminaban con explicaciones. Era solo el terror de lo casi, como si el verdadero horror residiera en lo que habría sucedido si la persona se hubiera ido. Empecé a evitar el metro por un tiempo. Tomé el autobús, caminé más e incluso pensé en dejar mi trabajo en el restaurante solo para no tener que volver en ese momento. Pero la vida no nos deja parar. Después de un mes terminé volviendo a mi rutina, aunque con mucho más cuidado. Nunca volví a ver a esas mujeres, pero a veces huelo ese olor, dulce, viejo, algo agrio, en lugares aleatorios, como si estuvieran cerca y simplemente no pudiera verlas. Una vez, cuando ya estaba en casa, encontré un trozo de papel en el bolsillo de mi chaqueta. Era un folleto viejo de una especie de librería de segunda mano, pero con un nombre extraño escrito a mano en el reverso. Luz sin ojos. No sé cómo llegó allí. Lo tiré enseguida, pero me arrepiento de no haberle tomado una foto. Una noche soñé con ellas. Estábamos en el mismo vagón, pero el metro no paraba. Era como si diéramos vueltas eternas, pasando por las mismas estaciones, sin irnos nunca. Me hablaban sin mover la boca, y la muñeca, esta vez, se movió. Lloró, pero el sonido era metálico, falso, como una grabación rayada. Desperté empapada en sudor y con la garganta seca, como si hubiera estado gritando toda la noche. Desde entonces nunca he dejado de llevar una medallita de mi abuela en el bolsillo. No sé si me protege, pero me da la sensación de que estoy intentando hacer algo, porque después de esa noche me di cuenta de que no es solo una leyenda. Las brujas sí existen y a veces viajan en el metro. Hablé de esto con 2 amigos. Uno se rió y me dijo que dejara de ver películas de terror. El otro escuchó en silencio y simplemente dijo: mi tía vio a estas mujeres en 2002, en el mismo tramo de la línea azul. Lo dijo con tanta seguridad que me heló la sangre. Le pregunté qué había pasado, pero solo me dijo que su tía nunca volvió a usar el metro después de eso, ni siquiera para visitar a su familia, solo en coche o autobús durante el día, y que actuaba de forma extraña cada vez que oía a alguien hablar de la línea azul. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto podría estar mucho más presente de lo que imaginamos, que estas mujeres, estas cosas, siguen apareciendo a quienes están distraídos, cansados o con una mente vulnerable. Y tal vez el bebé sea solo un cebo, algo para provocar lástima, curiosidad, cualquier resquicio. Con el tiempo aprendí a no contarle esto a cualquiera. Quienes me creen se asustan de verdad. Quienes no, se ríen y me miran como si estuviera loca. Pero no intento convencer a nadie. Solo quiero dejar constancia de esto. Porque, ¿y si vuelven? ¿Y si alguien más se sienta en ese mismo vagón, un día normal, y escucha la invitación a ver los libros? Y, sí, esta vez la persona dice que sí. ¿Qué pasa después? Nadie lo sabe nunca. Todas las historias se quedan ahí, en el casi, en el menos mal que no fui. Pero ¿y quiénes sí? ¿Quiénes desaparecieron y nunca me contaron de su regreso? Porque para mí, lo más aterrador de esta historia ni siquiera es lo que vi, es lo que casi experimenté. Hasta el día de hoy, si subo a un metro vacío y veo a alguien con un bebé en brazos, se me congela el cuerpo. Lo miro 2, 3 veces, solo para asegurarme de que es un niño de verdad.
Y si algo me parece extraño, cambio de vagón sin pensarlo. Ya no estoy dispuesta a arriesgarme. Hay noches en que sus rostros aparecen de la nada, en medio de mi memoria sin previo aviso. A veces estoy lavando platos o caminando por la calle y de repente me viene la imagen. Esa sonrisa fría, los ojos fijos, la textura del vestido viejo rozando el asiento. Todo vuelve como si hubiera sucedido ayer. E incluso después de tantos años, la sensación siempre es la misma: terror. Lo más loco es pensar cómo todo podría haber sido diferente. Solo tenía que decir: claro, vamos a ver los libros. Y ya está. Quizás ahora estaría contando una historia distinta. O quizás no la estaría contando. Y por eso, aunque me dé vergüenza, aunque parezca una locura, escribo esta historia. Porque alguien tiene que saberlo. Porque estas cosas pasan, aprovechando las prisas y el cansancio de los que trabajan, de los que están distraídos. Y porque si un día oyes a una mujer pálida preguntarte si te gustan los libros, por muy inofensivo que parezca, no respondas. Simplemente levántate y vete, como si te fuera la vida en ello. Porque así es. He oído mucho desde aquel día. Teorías, versiones, incluso gente que dice ser fantasmas de otro tiempo, atrapados en un ciclo intentando reconstruir algo que perdieron. Pero para mí, nada de eso importa. No quiero entender qué son. No quiero volver a acercarme a ellos. Solo sé lo que sentí y lo que vi. Y lo peor es que no fue algo grandioso, con truenos y destellos. Fue discreto, casi hermoso si no prestabas atención. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. Saben cómo esconderse. Saben cómo parecer normales hasta el momento exacto en que te rindes. Fue suerte. Eso es todo. La suerte de decir que no en el momento justo. A veces me pregunto si me han olvidado, si me han abandonado. Pero en el fondo, algo me dice que no. Que esa última frase, la próxima vez vendrás, no era solo un farol. Que podría haber otra oportunidad, otro encuentro. Y por eso cada vez que el metro se detiene en silencio, agarro mi medallón con fuerza, miro a mi alrededor y espero no ver a 3 mujeres con vestidos anticuados subiendo al tren. Porque si un día vuelven, no sé si tendré la fuerza para decir que no otra vez. Hay días en que casi lo olvido. La rutina, el trabajo y los problemas cotidianos relegan este episodio a un rincón de mi memoria. Pero basta con una noche vacía en el metro, una estación demasiado silenciosa o una cara, con una expresión envejecida para que todo vuelva, como si esa noche estuviera esperando allí, a la vuelta de la esquina. Y no importa cuánto tiempo pase, esa sensación nunca cambia, que vi algo que no debía, que me encontré con un tipo de mal que no grita, no corre, no ataca, solo observa y sonríe, esperando a que des el primer paso. Así que si crees que las brujas son solo una leyenda de tu abuela o algo de películas, te lo diré sin rodeos. No lo son. Existen. Saben dónde encontrarte. Y a veces andan entre nosotros, en los lugares más comunes. No necesitan arrastrarte a la fuerza. Solo necesitan que digas sí. Nunca olvidaré esa carreta, esa muñeca disfrazada, esa invitación disfrazada de bondad. Nunca más. Por todos los miedos que he sentido, ese fue el peor. E incluso hoy, cuando me preguntan cuál es mi mayor miedo, solo respondo una palabra: brujas. Crecí en un pueblito cerca de Catemaco, en el interior de Veracruz, y mi infancia estuvo llena de historias que hoy muchos llamarían supersticiones, pero en aquel entonces era parte de la vida. Mi abuela, por ejemplo, no era solo una mujer de fe. Participaba en un grupo de oración que se reunía semanalmente con una mujer llamada Doña Lupita, una mujer como ninguna otra que yo hubiera conocido. Decían que era capaz de viajar en espíritu, como lo llamaban en aquel entonces. Era algo entre la oración profunda y la proyección espiritual. Se sentaban en círculo, se tomaban de las manos y simplemente se iban. Y regresaban diciendo que habían ido a la casa de alguien enfermo o que habían visto algo que nadie más podía ver. Yo era solo una niña, pero recuerdo bien la noche en que todo cambió. Debí de tener unos 8 años. Las mujeres estaban reunidas en la sala de la casa de mi abuela, rezando en silencio, cuando la señora Lupita empezó a temblar. No era normal, era como si su cuerpo intentara sostener algo mucho más grande. Mi abuela me contó después que una mujer de Boca del Río había pedido ayuda. Dijo que su casa en Iztapalapa había sido tomada por una fuerza maligna, que sus hijos veían cosas, oían voces. Lupita decidió hacer uno de esos viajes espirituales para intentar comprender qué estaba pasando. Pero algo salió mal. No regresó como siempre. Tardó mucho más. Y cuando regresó era diferente. Muy diferente. Doña Lupita regresó con los ojos bien abiertos pero vacíos, como si no reconociera a nadie. No dijo nada.
Solo respiraba agitadamente, como si hubiera corrido kilómetros. Mi abuela intentó tomarle las manos y llamarla por su nombre, pero permaneció inmóvil unos segundos antes de desplomarse en el suelo. Cuando lograron acostarla en el sofá, vieron que tenía el cuerpo lleno de arañazos, brazos, piernas, incluso la espalda, como si hubiera caminado por un matorral lleno de espinas o hubiera sido golpeada por algo con garras. Pero no se había ido del lugar. Su cuerpo había permanecido en la casa todo el tiempo. Eso dejó a todas las demás mujeres en shock. La oración terminó y llamaron a un curandero local, porque nadie sabía cómo explicar lo que acababa de suceder. Al día siguiente, mi abuela me explicó lo que doña Lupita había logrado decir después de calmarse un poco. Dijo que había logrado salir de su cuerpo e incluso había visto la casa de la mujer en Iztapalapa, pero que algo andaba mal adentro. Era como si la casa fuera un disfraz. Al entrar, no sintió presencia humana, solo una oscuridad sofocante, y de repente fue como si la hubieran arrastrado a otro lugar. Dijo que despertó, en espíritu, en un espacio oscuro y frío, rodeada de una espesa niebla. No podía ver el cielo ni el suelo, solo podía oír susurros, y lo peor, voces de mujeres pero distorsionadas, como si se ahogaran o rieran y lloraran al mismo tiempo. Fue en ese lugar donde echó a correr. Corría sin saber a dónde iba, solo intentando alejarse de esas voces que parecían acercarse cada vez más. Dijo que no podía ver quiénes eran, pero sabía que eran mujeres, o lo que alguna vez fueron. Las sombras a su alrededor tenían formas femeninas, pero todas estaban torcidas, como si se hubieran roto desde adentro. Algunas caminaban de lado, otras tenían brazos demasiado largos, casi arrastrándolos. Doña Lupita dijo que tenía tanto miedo que el mismo aire parecía doler dentro de su cuerpo espiritual. Fue entonces cuando vio una abertura en una roca, como la entrada de una cueva, y corrió hacia allí con la esperanza de esconderse. Era un agujero en medio de la oscuridad, con una energía diferente, más densa, pero también más protegida, o eso creía ella. Dentro de la cueva, el silencio era absoluto. Doña Lupita dijo que era el único momento en que podía respirar sin oír esas voces. Pero el alivio duró poco. Se dio cuenta de que había algo aún peor dentro. No había sonido, ni olor, ni luz, pero sentía claramente una presencia allí, como si algo despertara con su llegada. Era algo grande, pero no por su tamaño, sino por la sensación que causaba, como si ocupara todo el espacio, aunque no fuera visible. Y entonces llegaron los arañazos, uno a uno, invisibles pero profundos. Dijo que sintió que se le desgarraba la piel aunque no podía ver nada. Intentó gritar, pero no pudo hablar. Y fue en ese momento, en medio del dolor y el pánico, que regresó a su cuerpo, gritando como si ardiera por dentro. Durante días, doña Lupita ya no era la misma. Apenas hablaba. Permanecía acurrucada en un rincón de su casa, con las luces apagadas y las cortinas corridas. Mi abuela iba allí todos los días y regresaba aún más silenciosa. Nadie del grupo volvió a reunirse. Fue como si ese intento hubiera roto algo irreparable. La noticia corrió como la pólvora. Todos los que conocían a doña Lupita sabían que algo grave había sucedido, pero nadie se atrevía a preguntar. Hasta que un día, una mujer muy conocida de la zona llamada Justina, a quien muchos llamaban bruja, pero que en realidad era respetada, llegó a casa de mi abuela. Hablaron durante horas, encerradas en la habitación. Escuché parte de la conversación por la rendija de la puerta. Justina habló con una calma aún más aterradora. Dijo que el lugar donde terminó doña Lupita era una dimensión falsa, una trampa, y que si hubiera entrado en la cueva real, como la llamaban, nunca habría regresado. Que no fue un error, sino una llamada. Según ella, el Cerro de la Estrella tiene varias entradas espirituales. Algunas conducen a planos de protección, otras a lugares donde cosas muy antiguas están atrapadas, esperando un alma lo suficientemente fuerte como para intentar salir. Y eso fue lo que dijo que sucedió. Algo intentó usar el espíritu de Lupita como pasaje, solo que no lo logró porque ella despertó primero, pero dejó una marca, y una vez marcada, dijo Justina, nunca se vuelve a dormir en paz. Después de eso, doña Lupita simplemente desapareció. No murió, no enfermó, simplemente se fue. Un día mi abuela regresó de su casa diciendo que había decidido mudarse muy lejos y que ya no quería tener contacto con nadie del grupo, ni siquiera con mi abuela, que era prácticamente su hermana en la fe. Dijo que necesitaba permanecer en silencio, en un lugar donde la presencia no pudiera encontrarla. Nunca más supimos de ella. Algunos decían que se había ido al norte, otros que se había aislado en un convento, pero nadie lo sabía con certeza. El grupo de oración se disolvió, para siempre.
Mi abuela nunca volvió a participar en algo parecido, y siempre que alguien preguntaba por Lupita, cambiaba de tema. Crecí con esta historia como si fuera un secreto familiar. Durante años pensé que mi abuela quizá exageraba, o que la propia Lupita había sufrido una crisis nerviosa, pero pasó el tiempo y empecé a encajar las piezas. Otras historias, otros relatos, siempre apuntando al mismo lugar, el Cerro de la Estrella, como si fuera más que una formación rocosa, como si fuera una frontera. Cuando crecí y me mudé a la Ciudad de México, lo primero que hice fue visitar el cerro. En realidad no lo subí, simplemente me quedé en la base mirando hacia arriba y sentí una presión en el pecho. No era miedo exactamente, era como si el aire allí pesara, como si alguien o algo se diera cuenta de mi presencia. A partir de entonces empecé a tener sueños extraños. Siempre tenían el mismo escenario, una cueva oscura y sofocante, donde deambulaba sin saber a dónde ir. Despertaba con sábanas sudadas y ligeras marcas en el brazo, como si me hubiera rasguñado mientras dormía. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi esposo. Solo quienes crecieron con este tipo de historias entienden el peso que conlleva. No es solo miedo, es el tipo de cosa que parece pegarse a la piel, como el olor a humo. Y lo peor es que por mucho que intentara olvidarlo, de vez en cuando alguien me contaba algo parecido. Personas que nunca habían oído hablar de Lupita, pero que decían haber tenido visiones o sentido algo extraño cerca del cerro. Siempre con la misma sensación, que había algo observando. Por eso decidí escribir esta historia, porque siento que si no contamos estas historias desaparecen. Y cuando desaparecen, la gente empieza a acercarse a ellas pensando que son solo leyendas, solo hermoso misticismo, pero no lo son. Lo que le pasó a doña Lupita fue real. Lo vi, lo escuché, y mi abuela cargó con este silencio hasta el final de su vida. El año anterior a su muerte, me dio un cuaderno con varias notas, oraciones, nombres, fechas de reuniones grupales, lugares donde habían rezado a distancia, y entre las páginas, un mensaje escrito a mano con la letra de Lupita. No entres si te llama, sigue ahí. Desde el momento en que leí esa nota sentí como si todo lo que había vivido hasta entonces cobrara nueva fuerza. No era solo una vieja historia de mi abuela, era una advertencia, y no era para ella, era para mí. Desde entonces he empezado a prestar atención a los pequeños detalles, en el calendario lunar, en los días en que el cielo parecía más pesado, en las noches en que el viento cambiaba de dirección de repente. Hubo una vez, un sábado, que mi hijo menor señaló una de las paredes de su habitación y preguntó: «Mami, ¿quién es la mujer con los ojos abiertos?». No había nadie allí. No dijo nada después de eso. Ni siquiera lo recordó al día siguiente. Pero yo lo recuerdo. Recuerdo la sensación que me produjo esa pregunta. La misma sensación que tuve en el porche de la casa de mi abuela. Mucha gente piensa que estas cosas quedan en el pasado, que mueren con quienes las vivieron. Pero hay historias que se niegan a desaparecer. Encuentran la manera de continuar, de transmitirse, como si la memoria fuera un puente y nosotros los siguientes pasos. Nunca volví a participar en grupos de oración, ni intenté comprender más sobre la proyección espiritual. No quiero acercarme a ella, pero tampoco la ignoro. La respeto. Siempre que paso por Iztapalapa, miro hacia otro lado, y cuando oigo hablar del cerro, finjo no oírlo. Pero está ahí, y sé que ella también está ahí, la que esperaba en la cueva equivocada, la que solo no pudo salir porque Lupita se despertó primero. A veces me pregunto si doña Lupita sigue viva, si aún se esconde en algún rincón olvidado, intentando no llamar la atención. Pero algo dentro de mí me dice que no ha escapado del todo, que una parte de ella está atrapada en ese lugar. Quizás por eso, incluso después de tantos años, sigo oyendo susurros en sueños. No son voces claras ni mensajes directos, son como ecos apagados que vienen de lejos, del interior de una piedra hueca, siempre con esa sensación de una presencia femenina distorsionada, como si hubiera un lamento eterno atrapado en algún plano que no debería haber sido tocado. Y al despertar, a veces todavía siento un nuevo rasguño, siempre en el mismo brazo. Estas señales no son constantes. A veces pasan meses sin nada, pero cuando regresan con fuerza. He pensado en buscar a alguien como Justina, pero algo me lo impide. Quizás el miedo a oír que aún hay tiempo, o peor aún, que es demasiado tarde, porque en el fondo siento que heredé algo, una vocación que no pedí, una conexión con algo que solo mi abuela y Lupita supieron mantener a raya. Y ahora, con ambas ya de este mundo, intento comprender si esta historia es una despedida o una invitación, si le estoy diciendo que se deshaga de ella, o si al hablar de ella la estoy trayendo de vuelta. Y esta duda nunca me abandona del todo.
El otro día, mientras revisaba las cosas de mi abuela, encontré una vieja cinta de casete con una grabación del grupo de oración. Se titulaba Viernes Boca del Río. La puse en el viejo reproductor que aún funcionaba y al principio solo se oía el sonido de las mujeres rezando, voces bajas y rítmicas, hasta que, en medio de la oración, se oyó un ruido extraño como un crujido y luego un susurro que no pertenecía a ninguna de las voces conocidas. Algo bajo, prolongado, que no pude descifrar. Salté de la silla enseguida. No pude escuchar el final. Guardé la cinta y la guardé en una caja. Eso no debía oírse. Era como si algo dentro de la grabación estuviera vivo, como si ese sonido aún tuviera la fuerza para atravesar el tiempo. Hoy escribo esto como una especie de advertencia. No quiero atención ni aplausos, solo quiero dejar constancia de ello, porque si todo esto tiene un patrón, un ciclo, una recurrencia, quizá alguien en Noise Impossible algún momento necesite estas palabras. Quizá alguien más oiga el mismo susurro, vea la misma cueva en un sueño o encuentre el nombre de Lupita en algún papel viejo. Y si eso ocurre, por favor, haz lo que yo no tuve el valor de hacer. Quema todo. Borra todo rastro. Porque hay lugares que no están destinados a ser vistos. Hay presencias que solo necesitan un recuerdo para volver. Y si un día te llaman, no respondas. Nunca respondas. Incluso después de escribir todo esto, siento que no puedo explicar realmente qué es esa entidad, porque no tiene forma definida, ni rostro. Lo que es ausencia. Es lo que queda cuando falla la fe, cuando falla la protección. Es el tipo de cosa que solo entiendes cuando la sientes. Y cuando la sientes es demasiado tarde. Lo más extraño es que después de terminar de escribir la nota anterior, el reloj de la pared se detuvo. Eran las 3:17 de la mañana. Y se quedó así durante 2 días. Solo comenzó a funcionar de la nada, como si fuera una señal. Desde entonces todo ha estado más tranquilo, pero no puedo engañarme. Este tipo de calma no es alivio, es solo una pausa. Así que eso es todo. Quizás nadie lo lea, quizás alguien piense que es solo una historia mal contada, pero para mí es parte de mi verdad. Una verdad que me transmitió mi abuela, quien casi se lleva a Lupita y que hoy susurra al otro lado de mi pared cuando la noche está muy tranquila. No sé qué habría pasado si ella hubiera entrado en la cueva real. Pero sé que, si hubiera sucedido, nunca estaría aquí para contar esta historia. Y quizás por eso necesitaba contarla. Porque si algún día esto vuelve, alguien tiene que recordar lo que hizo.